Ya estamos de regreso con ustedes en este su cafecito dominical. Estamos platicando sobre el presupuesto 2013 para nuestra nación. Tenemos con nosotros para esto al licenciado Rodrigo Ponce, analista económico, catedrático universitario, asesor de diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales y también de la Banca 2000. Al licenciado Jonathan Menco, director de ICEFI, y a la licenciada Claudia García de ASIES. Estas instituciones y personas han participado en los gobiernos, incluso en el actual gobierno, en el tema de reformas fiscales, proporcionando sus propuestas, valga la redundancia, así como sugerencias para ir mejorando las mismas. Hoy, platicando en el presupuesto de la Nación, quiero mostrarles las siguientes tablas y gráficas, vamos a observar ahorita en nuestras pantallas, de cómo quedaría entonces el presupuesto nacional. El Ministerio de la Defensa tendría un incremento de 1.183 millones, es decir, 71% a su presupuesto. Eso es lo que se le está incrementando al Ministerio de la Defensa. Al Ministerio de Desarrollo también tiene un incremento del 38%. Ahí están las cifras y los montos. El de comunicaciones un 30%, cultura y deporte otro 30% con sus montos, ¿verdad? Que serían los más importantes. Veamos la siguiente gráfica para que veamos también cómo queda el resto de ministerios, ¿verdad? Ahí tenemos el Ministerio de Salud, se incrementó un 15%, el de Economía un 13%, el de Gobernación pues un 12%, el Ministerio de Gobernación más del 60% también de funcionamiento. Relaciones Exteriores un 9%. Y veamos la última gráfica que nos va a mostrar, estos son el incremento, la reducción, esto es lo que más preocupa. La reducción que tiene el Ministerio de Agricultura, estamos hablando del 0.1%, el Ministerio de Educación también tiene una reducción del 4%, Ministerio de Trabajo un 4% y el Ministerio de Energía y Minas con un 19%. Esas son las principales reducciones. Ahora yo les pregunto a nuestros analistas e invitados de hoy. Al observar, ¿verdad?, los incrementos y aumentos ya por rubros, porque ustedes bien decían, esto es como una administración de un hogar, ¿verdad? En este caso el Estado es nuestro hogar. Deberíamos de tener muy claro cuáles son los ingresos, ¿verdad? Y cuáles son las prioridades. Y cuáles son las prioridades que tenemos. Pero estamos viendo, por ejemplo, qué interpretar al ver que, por ejemplo, el Ministerio de la Defensa o de Desarrollo tienen los mayores incrementos. Y, por ejemplo, aquellos programas de carácter social, como el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud, sufren una disminución. ¿Qué pensar de esto? Perdón. En el caso del Ministerio de Defensa me parece que hay tres préstamos que vienen por parte del Banco de España y de Brasil, que están financiando toda esta parte del combate al narcotráfico, ¿verdad? Creo que eso explica más o menos el incremento tan alto. Son que deudas. tiene Defensa. Entonces son deudas que al final nosotros tenemos que pagar, licenciada. Pero son compromisos que uno puede, por ejemplo, el Estado puede hacer convenios con estados más fuertes en aparatos militares para que esos recursos se destinen a otras prioridades sociales, porque, por ejemplo, la reducción del Ministerio de Educación, pues ahí está registrado, son 30.000 coberturas menos las que se van a tener. 30.000 alumnos Pero menos. cuando uno proyecta el costo de tener un FONAPAS, por ejemplo, con funcionamiento sobre su inversión, el costo de ese 60% de funcionamiento de FONAPAS equivale a 7 niños sin escolaridad primaria en este país. Esas son las situaciones. Entonces, esos 30.000 niños no atendidos o personas no atendidas por el Ministerio de Educación, cuando uno mira el impacto negativo del funcionamiento sobre las plazas de cobertura educativa que se dejan de trabajar por este presupuesto, entonces sube el déficit educacional realmente del país, y uno tiene que mirar el costo-beneficio, porque si alguien se pregunta cuál es el costo de la educación, hay que preguntarse cuál es el precio de la ignorancia, y eso es lo que no se preguntó en este presupuesto. Un país que no es educado es un país que no tiene desarrollo. La mayoría de países que están en desarrollo o han tenido
grandes avances en sus economías son países educados. Licenciado. Sí, no, yo me gustaría dar algunos hallazgos que hemos encontrado en el ICEFI. En primer lugar, en el caso del Ministerio de Defensa, en efecto, hay incrementos, en primer lugar, porque hay una rigidez presupuestaria, hay un acuerdo que hace que el 0.33% del PIB se tenga que destinar a este Ministerio de la Defensa. No nos han preguntado si ese es el plan de desarrollo, ¿verdad? Si eso es para mejorar nuestro modelo de desarrollo. Y en este año que está la adquisición de los radares y de algunos aviones que vienen dándose como parte de ese proceso de mejora o de acuerdos en materia de lucha contra el narcotráfico. En el caso ya de educación, es vergonzoso realmente encontrar que en lugar de seguir mejorando en términos de cobertura y de calidad educativa, seguimos encontrando cómo se van recortando ciertos rubros. Educación básica es uno de ellos, 30.000 estudiantes menos, que se suman a 900.000 adolescentes y jóvenes que ya están fuera del sistema escolar. Y que además, si vamos al nivel preprimario, encontraremos que en Guatemala también hay otros 900.000 niños menores de 5 años fuera del sistema de educación preescolar. Bueno, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, lo que se observa son algunos recursos que a lo largo de este año no se pudieron ejecutar, y aquí es todo un debate en términos de gestión e institucionalidad, y que por lo tanto en 2013 continúa siendo un ministerio que probablemente ante la carencia de posibilidades de que sea un ministerio efectivo, vuelve a tener una situación marginal frente al presupuesto público, lo cual es grave porque en realidad un Ministerio de Desarrollo Social es el que tiene que llevar adelante el espíritu de protección social y las reglas claras en materia de desarrollo, que era lo que usted perfectamente apuntaba. En el caso del Ministerio de Agricultura también nosotros reconocemos que aunque hay muchos recursos, en el año 2012 este presupuesto casi se duplicó. Pero encontramos, por ejemplo, programas como el programa de fertilizantes, más de 700 millones de quetzales invertidos ahí, que hoy por hoy no sabemos, no hay ninguna evaluación que nos diga el impacto que esto tiene en materia de desarrollo rural, por ejemplo, o en garantía de la seguridad alimentaria y nutricional. En el caso particular del programa Hambre Cero, que también debatíamos aquí fuera de cámaras, lo importante que es, no solo porque mediáticamente el gobierno lo ha decidido como uno de sus 3 temas más importantes, al momento de llevarlo al presupuesto, que es ahí donde se concreta la buena voluntad política, lo que encontramos es que hay alrededor de 5.800 millones de quetzales, menos del 10% del presupuesto está destinado para luchar contra la inseguridad alimentaria y nutricional, que todos sabemos muy bien. Tenemos más de 1.4 millones de niños menores de 5 años padeciendo de desnutrición. ¿Cuál es el plan de desarrollo entonces, verdad? ¿Cuál es el plan frente a esto? Y realmente creo que aquí ya lo decían los colegas, el poco margen de maniobra que en efecto tiene la política fiscal, y que aun cuando la reforma, la actualización tributaria está dando algunos recursos, y podemos entrar al debate si esas estimaciones son correctas o no, pero aún con esos recursos lo que observamos es que se diluyen entre todas las rigideces, se diluyen entre instituciones que no necesariamente son las más transparentes, porque las rigideces de gasto, que son esos compromisos constitucionales y legales, nos llevan a que FONAPAS ni siquiera tiene que ir a hacer lobby al Congreso, porque automáticamente le van a llegar los recursos por esas normas legales, ¿verdad? Lo mismo pasa con las municipalidades, con el Comité Olímpico Guatemalteco, con el Comité del Deporte Federado, que son instituciones, dicho sea de paso, que tienen una agenda pendiente en materia de transparencia muy, muy importante. Nuevamente, deberíamos de volver a ver con mucho cuidado que la política fiscal es más que el presupuesto, y que en realidad lo que se requiere en efecto es la idea de ese plan de desarrollo que nos permite saber en qué vale la pena invertir los recursos, quién va a pagar ese financiamiento del desarrollo, porque hoy por hoy la actualización tributaria, hay que decir, es un paso probablemente en la dirección correcta, pero no es el último, ni es el mejor, porque al final la política tributaria es sumamente perfectible. Lo otro que hay que tener claro es que necesitamos que cada centavo que llegue al Estado sea utilizado de la mejor manera posible. Para eso hay que evaluar las políticas públicas. Y hoy, perdón, solo termino las ideas. Y hoy por hoy
la idea de la evaluación parece algo satanizado, ¿verdad? Todos esperamos, los políticos pretenden ser el Superman y la Batichica, y